Bueno, efectivamente son dos crisis, lo que pasa que son dos caras de una misma crisis en realidad, porque lo que nos enseña esto también es que lo económico, pues al final forma parte de lo social. Lo económico se va a ir notando y vamos a ir viendo, pues como el símil sería, por ejemplo, el de una ciudad que se ha inundado y cuando va bajando el nivel del agua vemos la gravedad, ¿no?, de lo que ha supuesto esa inundación. En este caso será algo así. Vamos a ir viendo conforme se vayan relajando las condiciones sin volver a la normalidad anterior, porque no tenemos una vacuna o un medicamento todavía adecuado para responder a este nuevo virus. Vamos a ir viendo pues cómo han resistido o no pues las empresas, sobre todo las de menor tamaño, autónomos, los trabajadores, cómo ha influido o impactado sobre los niveles de empleo y a partir de ahí cómo se recupera la actividad. Algunas lo harán de una manera más rápida porque aunque se utilizan términos bélicos no estamos en una destrucción física de infraestructuras o de estructura productiva, pero algunas lo harán por tanto rápido, pero otras, como se verán restringidas por estas dificultades de movilidad y concentración, por ejemplo, todo el tema de actividades de ocio y conciertos, por ejemplo, o el sector turístico, pues van a haber una recuperación más lenta. Entonces, está por ver. Sí que ya digo, la idea que hay un poco de consenso más mayoritaria es que vamos a una recuperación en una especie de V asimétrica, ¿no? De una caída muy fuerte, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, y una recuperación rápida, pero que va a durar un tiempo mayor. No va a ser, aunque sea rápida de intensidad, la recuperación total va a tardar a lo mejor 1 o 2 años, más o menos. Hay muchas cosas, hay muchos elementos de los que se puede hablar, de los que quiero comentar contigo. Al principio de esta crisis del confinamiento, parece que hablamos de hace mucho, pero no, es que han pasado tantas cosas, pero las primeras semanas se estaba hablando mucho de los coronabonos en la Unión Europea. ¿Qué son y qué eran los coronabonos y tienen algo que ver con esto que se ha aprobado ahora, un fondo al que España puede acudir? Los coronabonos es, digamos, una nueva manera de llamar a una reivindicación que ya surgió en la anterior crisis, en la llamada Gran Recesión, con los eurobonos. Básicamente lo que supone es que en los países, al menos de la Unión Monetaria, de la eurozona, que comparten moneda, pero cada país emite su propia deuda, se financia de manera individual, sería que se financiaran de manera colectiva, emitieran una deuda colectiva. Por tanto, todos los países financiarían esa deuda y los ingresos de esa deuda se dedicarían en función de las necesidades, no en función de lo que cada país ha financiado, y por tanto se comparten los costes de financiación de esa deuda y los riesgos. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Qué tiene de esto en lo que se está planteando? Bueno, primero, antes de eso, advertir que lo que se ha planteado lo ha hecho la Comisión Europea, que es un paso adelante en ese sentido, pero tiene que pasar una colina que va a ser el paso por el Europarlamento y una montaña un poco más alta que va a ser el Consejo de la Unión Europea, donde ahí hay que convencer a los que se llaman los frugales, encabezados por Países Bajos, que tienen una posición más reacia a esta cuestión. ¿Qué tienen en común con el tema de los eurobonos o los coronabonos? Pues tienen en común en que esta idea plantea, aunque es menos ambiciosa que, por ejemplo, lo que planteó España en su momento de 1,5 billones, estos son 750.000 millones, más otras iniciativas que se han aprobado, estaríamos hablando al final, sumando todo, en torno al 1 billón de euros, un poquito menos. Bueno, lo que supone es que sí que se mutualiza, porque la financiación de esos 750.000 millones se hace de manera común. Y el gasto de esos 700, o el destino, mejor dicho, de esos 750.000 millones se hace en función no de quién ha aportado más o menos, sino de pues yo he puesto tanto por ciento, pues me dan tanto por ciento, ¿no? Sino que es en función de quiénes han sido los países o incluso las regiones que se han visto más afectadas y necesitan, por tanto, más inversiones. Pero una pregunta, Antonio, ¿esto qué es? ¿Una barra libre o son créditos en realidad? No, no es barra libre. Y además en esto siempre ha habido una confusión. Cuando se ha hablado de eurobonos, yo personalmente soy partidario de llegar a algún tipo de mutualización de la deuda, que no tiene sentido
la eurozona tiene esa cuestión planteada, pendiente. Si quieres una moneda común, tienes que tener coordinación en materia fiscal, pero no es una barra libre, porque es verdad que si tú compartes la financiación, tienes que compartir las decisiones para el uso y el control de esa financiación. Y esa parte es verdad. Lo que yo no comparto es lo que algunos gobiernos sí que están planteando, el de Países Bajos o algún otro, que es volver a repetir el error que cometió la Unión Europea en 2008, 2009 en adelante, que fue que la salida a aquello era que esa condicionalidad estaba vinculada a políticas de austeridad, ¿no? De ajuste rápido, inmediato del equilibrio presupuestario. Creo que en este caso no es así. Todavía está por ver, habrá discusiones al respecto, pero el escenario es diferente en una cosa importante, y es que la otra vez era un choque entre acreedores y deudores, donde los acreedores dentro de la Unión Europea y dentro de la eurozona intentaban maximizar la recuperación rápida de esa deuda, ¿no? Y ahora es otra cosa diferente. El endeudamiento es inevitable, independientemente de cuál ha sido tu política económica, cómo te hayas comportado, es inevitable, seas Alemania o seas Grecia, y tienes que asumir, digamos, que lo que pasa a tus vecinos te va a pasar a ti también, te afecta. Entonces, eso lleva a que, bueno, pues no se diga, haya más posibilidades de que no se planteen otra vez ese error que sería encomendarlo todo a esas políticas de austeridad que supusieron retrasar la recuperación en España y en Europa. Entonces, la siguiente cuestión, la siguiente pregunta que te hago es... esto, en cierto modo, nos viene a decir que seguimos atados a lo que decidan los bancos, que son los poseedores de ese dinero que se va a entregar. Bueno, en este caso no tanto, porque en este caso los bancos también tienen un problema, y es que en la medida en que las empresas y los hogares no se recuperen, los bancos, que ahora están en una situación comparativamente mejor de lo que estaban en 2008, en 2009, que lo que había ocurrido era directamente consecuencia de una crisis financiera, de una crisis bancaria causada por el exceso de deuda privada que habían financiado ellos, que habían con ese exceso de crédito a empresas y hogares, y endeudarse ellos también para financiarlo. Ahora no estamos en esas. Están en una situación débil porque no se han terminado de recuperar, pero están en una situación frágil. Dependen más de lo público, ahora incluso los bancos. La cuestión ahí es, y eso está por ver, si esta vez para evitar, digamos, que esto derive en una crisis financiera, que insisto, no está ahora mismo a la vista, pero puede derivar en ello, si la crisis de liquidez que tienen empresas o hogares se convierte en una crisis de solvencia, en una crisis de quiebras masivas. Entonces sí que va a ser una crisis financiera, porque hay muchos créditos que no se van a recuperar. Y para que no suceda eso, los bancos, como el resto, dependen de la acción pública. Y la acción pública va a ser más importante y más capaz si se hace desde un punto de vista colectivo. Si la Unión Europea o la eurozona utiliza la parte positiva que tiene, es la mayor fuerza de esa unión, ¿no? Ya que quieren ser tal unión y se llaman así, pues que lo utilicen, ¿no? Una de las cosas que he pensado que pueden pasar con el dinero después de la crisis sanitaria es que cuando todo vuelva a la normalidad, la gente guarde más el dinero bajo el colchón que antes, con lo cual pierden fuerza los bancos. ¿Esta es una lectura realista o no? ¿O no va a ocurrir eso? Pues yo creo que va bien encaminada, aunque yo creo que no se va a dar la desconfianza en los bancos, porque no se dio cuando los bancos realmente sí tuvieron un problema, eran el epicentro del problema. Pero sí se va a dar lo que tú bien comentas, de que va a haber lo que los economistas llaman propensión al ahorro. Ahora está forzado porque cuando hemos estado con el confinamiento, pues parte del consumo no lo podía realizar, y hay cuestiones de consumo, por ejemplo viajes, que están restringidas. Pero conforme vaya pasando todo esto, el temor y los posibles nuevos rebrotes que pueda haber, que si se habla que si en otoño, además, mientras no se aclare la cosa, sí que puede generar una mayor generación de ahorro. Y bueno, pues habrá quienes desconfíen del banco y prefieran tenerlo en casa. Yo en eso no lo veo más claro. Ahora, que va a haber, digamos, más dificultad de tirar del consumo, ahora que es importante, porque quienes tengan capacidad de ahorro, que por desgracia también recordemos, va a haber hogares que no van a tener esa capacidad a corto plazo,
si no hay un rescate desde lo público, quienes sí tengan esa capacidad de ahorro, pues lo van a aumentar al menos en el corto plazo. ¿Se puede decir que existe el riesgo de que en el futuro nos enfrentemos a algo parecido a un corralito? Yo creo que no, porque, a ver, como todo en la vida, pues a saber, ¿no? Porque no supimos adivinar que iba a venir el coronavirus como para... pero digamos que ahora mismo las probabilidades a corto plazo son bajas. Sí que puede derivar en algo así si lo que sucede es que la crisis actual ocasionada por la COVID-19 deriva en una crisis financiera que sería fundamentalmente bancaria, por lo que hablábamos de todos esos créditos que no van a poder devolver a los bancos, y entonces los bancos van a tener un agujero. Si la Unión Europea o la Eurozona, por ejemplo, en nuestro caso, no responde o responde como respondió en 2008 o 2009, que es allá que se las apañe cada uno, entonces lo que sí que puede haber es ese corralito, porque volveremos a repetir aquella historia donde hay miedo a guardar el dinero en el banco porque tú dejaste en el banco euros, pero cuando vayas a sacarlos a lo mejor son neodracmas, neopesetas, neoescudos, la moneda que sea, pero que como sucedió en Argentina, el valor de esa moneda sea pues significativamente inferior a cuando lo recuperaste. Por eso se produjo el corralito en Argentina, porque guardaste un peso que valía, o unos pesos que valían el equivalente en dólares, pero te devolvían los nuevos pesos con un valor más pequeño que esos dólares, ¿no? Entonces, tu poder de compra, tu dinero, pues había perdido buena parte de su valor. Si todo eso sucede, pero tendría que suceder esa concatenación de cosas, que no digo que no pueda ser, pero a corto plazo lo veo difícil. Una de las cosas buenas que veo, circunstancias que se pueden dar es que cuando todo esto se encauce, el de abajo va a tener un poquito más poder del que tuvo en la crisis anterior en el 2008, que parece que eran los de arriba los que decían absolutamente todo. Ahora el de arriba necesita el de abajo para crecer y para tirar todos juntos del mismo carro, ¿no? Pues sí, en parte sí, es decir, yo eso que dices, yo sí lo veo por el lado de que el de arriba necesita de lo público. Ahora el más liberal del mundo no discute el que se dediquen incluso cantidades ingentes en financiar a empresas, por ejemplo, o a avalar el acceso a financiación de empresas o de autónomos o de hogares, ¿no? Luego el debate está en cómo continuará todo eso después. Eso no lo discute nadie. Ahora, también hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. No es la primera epidemia que la humanidad sufre o la primera pandemia que sufrimos. Lo que pasa es que la última fue hace 100 años y no hay memoria viva de eso. Pero hay una diferencia con otras anteriores. Y es que, en este caso, la pandemia afecta fundamentalmente a población mayor. Digo, afecta en términos de salud y de la mayoría de la gente que fallece, desgraciadamente, es gente de mayor edad. Mientras que los efectos del confinamiento afectan fundamentalmente a quienes ya tenían menos de partida. Es decir, se agudizan, al menos en el corto plazo, las desigualdades y la gente con menos recursos tiene menos todavía. Lo vemos claramente como en Estados Unidos, por ejemplo, la población latina o la afroamericana tiene incluso mayor tasa de mortandad con el virus, porque vive más hacinada en unas condiciones peores para mantener un confinamiento adecuado, pero también luego lo que va a suceder es que a corto plazo al menos los puestos de trabajo que se pierden o que no tengan cobertura, pues toda la economía informal, todos los puestos de trabajo más precarios y demás son los que van a afectar a ese grupo de población. Por lo tanto, ahí se van a ver debilitados. Si lo vemos desde otro, digamos, ese choque de fuerzas de un lado y de otro, por el otro lado también es verdad que eso, la inestabilidad social que puede generar, puede hacer más fácil o puede presionar a favor de que haya políticas públicas más adecuadas para corregir ese empeoramiento en las condiciones de desigualdad. ¿Y qué crees que el ciudadano puede hacer un poquito para colaborar con todos y que todos colaboren con uno para que la crisis económica no sea tan terrible? Compramos online, vamos al supermercado, compramos en la tienda Ultramarinos de toda la vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que tiremos juntos del carro? Bueno, yo creo que a nivel colectivo surge el tema de repensar qué es la importancia de lo público.
Por ejemplo, sobre todo lo hemos visto con el tema de la sanidad pública, ¿no? Donde se aplaude además a las 8, ¿no?, de la tarde, pues sale la gente a aplaudir en los balcones. Yo creo que es importante desde lo colectivo revalorizar lo público. Y desde lo individual creo que es importante al menos, bueno, tener en cuenta que el granito de arena que podemos aportar es, por ejemplo, potenciar el consumo en el pequeño comercio. No es que a lo mejor hay cosas que podemos comprar o es mejor comprar en el supermercado y demás, pero que intentemos priorizar en la medida de lo posible al pequeño comercio, que es el que peor lo está pasando. Y también intentemos evitar el uso de plataformas y demás donde la innovación tecnológica que supone pedir las cosas por un móvil, es el siglo XXI en la mano, supone un siglo XIX en condiciones de empleo, ¿no? Es decir, donde no se considera ni siquiera la legislación laboral del siglo XX, sino algo previo todavía, ¿no? Donde bueno, pues es que esos riders pues están en un limbo todavía, aunque de momento todos los juicios los están perdiendo estas empresas. Entonces, pero por desgracia han tenido que ir a juicio, ¿eh? A mí han me tenido parece que ir a terrible juicio para eso, pero que bueno, haya un habido juicio inspecciones. para determinar lo evidente, ¿no? Exacto. También es verdad que ha habido inspecciones al respecto y pero efectivamente al final han tenido que ir a juicio, se han tenido que organizar y felizmente para ellos y yo creo que para el colectivo pues se impone la lógica de que ganen sus derechos. Yo, al menos personalmente, luego obviamente cada cual es libre de hacer lo que considere, pero bajo mi criterio intentar evitar ese uso de esas plataformas en la medida en que esas plataformas puedan servirse de ese abuso laboral que supone, yo lo evitaría. Y también, por otra parte, insisto en la idea del pequeño comercio. También en otra cuestión que tiene que ver es que intentemos, y ahora va a ser un poco más difícil por el uso de guantes, máscaras y demás, pero que intentemos minimizar todo lo posible el uso de plásticos de un solo uso, porque el crecimiento de esa demanda de plásticos está siendo descomunal en una situación donde ya eran un problema antes. Lo que va a hacer, y tanto en esto como otras cosas, por cierto, el coronavirus va a ser agudizar o poner más en la superficie problemas que ya teníamos antes y que ahora pues cobran un mayor tamaño. ¿Cuáles son los parecidos y las diferencias de esta crisis en la que estamos, que va a venir en el futuro, y la crisis del 2008? Pues yo diría que los parecidos son fundamentalmente que castiga a los segmentos de población de menor nivel de renta. Es decir, los sectores más vulnerables, los grupos de renta más bajos son los que se ven más perjudicados. Creo que la diferencia con respecto a otras cosas es que de momento la respuesta generalmente está siendo, claro, si lo vemos en Estados Unidos es justo al revés, ¿no? La situación está siendo peor. Pero yo creo que, por ejemplo, en Europa la situación está siendo en términos generales mejor de lo que fue en 2008 y se aprecia al menos una posibilidad, que esperemos que sea así, de que, aunque no vaya a ser perfecto ni lo ideal ni nada parecido, sí que haya respuestas conjuntas más amplias. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, sería más optimista en eso desde la cautela. Creo que Fíjate que la crisis aquella yo creo, que fue una especie de L, una caída muy rápida y una recuperación que no llegaba. Sí. Y tú nos estás contando que esto es como una W, los más optimistas pensaban que era como una V, pero bueno, V o W, pero por lo menos va a haber recuperación, que aunque tarde mucho, ese consumo, ese dinero se va a mover porque no es lo mismo, no se han roto los cimientos, se ha roto el tejado, más o menos, ¿no? Pero va a depender también de qué políticas se sigan, porque vuelvo a la idea de la población más vulnerable. Por eso, por ejemplo, medidas como el ingreso mínimo que se ha aprobado, ¿no? Es positivo en ese sentido porque incide sobre aquellos que quedaron fuera. Pensemos en una cosa. La población, digamos, en situación de pobreza, el porcentaje de población, mejor dicho, en España al menos, en situación de pobreza extrema, en 2018 era todavía mayor que en 2008. Es decir, la recuperación 10 años después no había llegado para todo el mundo. En términos de PIB, pues habíamos tardado, lo que tú dices, efectivamente tardamos mucho, pero finalmente recuperamos 10 años después el nivel previo a la crisis. Pero no tanto en términos de empleo, nos costó más, y mucho menos en términos de pobreza. Entonces, eso es una cuestión que ahora tenemos la oportunidad de corregirlo, de haber aprendido del error anterior, en lo que sí que se parecen ambas, que sí, insisto, que se ceba
sobre los colectivos más vulnerables, ¿no? Pues aquellos que tienen un empleo más precario o que directamente están en una situación de dificultad de acceso a rentas, etcétera. Economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto